Saludo, mi nombre es Andrea Toro y hago parte del grupo 16, formulación y evaluación de proyectos de ingeniería, con los compañeros Julián Andrés García, María Fernanda Molina, Alexander García y Franci Caterine Niño. La empresa es una fundación que se llama Chocolate para el Compa, es una organización social sin ánimo de lucro y su principal misión es el acompañamiento de habitantes de la calle y población vulnerable y personas en proceso de rehabilitación para la reincorporación, resocialización y sistema de resocialización de habitantes de la calle. Como metas tiene el proceso de hacer actividades mensuales en la calle, como brigadas de salud y restaurantes comunitarios. Algún proceso estratégico que le permita el acompañamiento a través de actividades humanitarias dirigidas a familias y estos grupos sociales vulnerables. ¿Cómo identificamos las fuentes internas? Son todas aquellas que nos brinda el personal, la fundación y los registros internos que ya se tienen hasta este momento. Y las proactivas son aquellas que son de causa subyacente, como los colaboradores estratégicos, las ONG, las gubernamentales y las empresas privadas. Otros externos serían aquellas personas que quieren apoyar con procesos tecnológicos y de ayuda de gestión social. El proceso de fundación podría cumplir regulaciones gubernamentales y tener trabajos con ONG. Bueno, mirando el proceso interno, entre algunas debilidades de la empresa se tiene la poca capacidad del sector y la inefectiva recopilación de datos y análisis para utilizarlos y mostrarlos a personas que quieren hacer aportes y abonos. Para eso, vamos a manejar estrategias de aprovechamiento de sistemas de información que permitan que todos los procesos estén registrados, que se les pueda hacer un análisis y se puedan prestar estadísticas al momento de solicitar recursos. Bueno, la necesidad del negocio eh, permite que varias personas apoyen a habitantes de la calle, niños, mascotas y aún más lo hagan con sistemas de información que hace un enfoque principal y que permite que toda la información sea recopilada de forma sencilla, centralizada, verídica y que pueda presentar informes siempre enfocados a los procesos de solicitud de nuevos aportes y beneficios externos. ¿Cuáles serían los principales integrantes? La gerencia, la coordinación y lo social, que son los trabajadores y editores y hacen parte del interno. Los donantes, la autoridad local y los beneficiarios, que son todos aquellos externos, y el equipo interno técnico, que son los ingenieros encargados de realizar el proyecto. Bueno, ahora continuamos con el plan de obtención de requisitos. Aquí lo que realizamos es como una clasificación o una delimitación de los requisitos para poder asignarles un valor, una estimación en horas, una prioridad, o sea, identificar esos requisitos para que sea una meta mucho más alcanzable, ¿cierto? Entre esos requisitos tenemos como es eliminar al usuario, como es un registro de un beneficiario, crear un nuevo beneficiario, perdón, registro de donación, entre otros. Bueno, y ahora, a nivel del Product Backlog, el Product Backlog se retroalimenta de la información que mencionamos anteriormente sobre los requisitos. Gracias al Product Backlog podemos identificar el estado en el cual se encuentran nuestras historias de usuario, tener un control de qué llevamos, qué nos falta, a qué aspiramos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que durante el sprint 1, como podemos ver acá, nos comprometimos con la historia de usuario 1 y 2, pero por muchos motivos pueden haber blockers durante el desarrollo de software. Entonces, solo logramos entregar una. En un caso hipotético, entregamos la historia número 1. Entonces, gracias al Product Backlog podemos definir, listo, entonces para el siguiente sprint vamos a tomar tal historia de usuario y vamos a descartar esta. ¿Por qué? Por prioridad. O vamos a descartar porque esta nos exige mucho más tiempo, entonces no nos da para entregar esto y esto, o no se nos salió de las manos y debemos crear una nueva historia de usuario que con el tiempo y el desarrollo y el avance de los proyectos, pues de los equipos ágiles, van identificando estas situaciones que gracias al Product Backlog es una herramienta que ayuda mucho a este proceso de planeación. Bueno, ahora la definición del alcance. El alcance es desarrollar una aplicación web la cual permita a fundaciones como la de Chocolate para el Compa de la Calle a manejar de manera eficiente la información de sus beneficiarios, un control sobre las donaciones y sobre los gastos que recibe y adicional el manejo de las granjas de rehabilitación. Bueno, ahora los módulos de la aplicación se definieron cuatro. La gestión de usuarios, que es muy importante, que es para crear usuarios, definir roles, como puede ser un rol de administrador, un rol de analista, entre otros. El registro de beneficiarios, costos y presupuestos y las granjas de rehabilitación.
Bueno, funcionalidades específicas, esas funcionalidades vienen siendo un poco más la información de que se tiene en cada historia de usuario o en cada requerimiento, que es registro de usuarios, que es registro de beneficiarios, control, se tiene generación de informes, como, bueno, no sé, en tal mes gastamos más que en tal otro mes, y información muy útil para las fundaciones. Exclusiones del alcance, este es un tema muy importante debido a que la aplicación no va a incluir información sobre horarios o nómina, honorarios de los líderes o los voluntarios que apoyan a la fundación. No se va a integrar con otros sistemas externos y no proporcionará información sobre mensajería o calendarios. Ahora, la estructura del desglose de trabajo EDT. Esta estructura la basamos un poco sobre épicas. ¿Qué es una épica? Una épica puede ser un módulo. Entonces, por ejemplo, yo tengo el módulo de usuarios y permisos y para este módulo de usuarios y permisos yo tengo dos historias de usuario. Entonces, de tal manera, yo tengo como un flujo y cuando yo termine estas historias de usuario puedo avanzar a la siguiente épica. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que según el agilismo, para cada sprint se debe de realizar el respectivo proceso de desarrollo y de pruebas. Por ende, se debe tener una planeación en la que sean unas metas mucho más alcanzables, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, está el módulo, está el entregable, el sprint al cual pertenece y bajo ese sprint qué historias de usuarios se van a trabajar. ¿Cierto? Ah, bueno, y también podemos validar en esta diapositiva la matriz RASI, que esta matriz es muy enfocada a sobre las responsabilidades que tiene cada uno de los roles en el equipo. Entonces, se tiene el detalle de todas las actividades que se van a realizar y adicional se tienen los roles o las personas del equipo, como los desarrolladores, los automatizadores, business analysts, entre otros, y entonces identificamos si es una persona que solo va a estar informada, que es responsable de esta actividad, entre otros. Y se define por fases, que es la fase de análisis, diseño e implementación. Bueno, ahora acá se tiene como a grandes niveles una estimación de las actividades, que lo podemos identificar en un cuadro, pues, o ya de una manera más gráfica, que es por medio del diagrama de Gantt. Se delimitan las actividades definidas y se especifica más o menos la cantidad de duración en días que van a tener estas y las fechas esperadas o estimadas. Bueno, ahora estamos un poco sobre la información de los recursos requeridos, que viene siendo como la información de los perfiles que deben tener las personas que van a apuntar a estar en este proyecto. Sucede muchas veces que, no sé, tal vez la aplicación se va a desarrollar sobre Java, tal vez la aplicación se va a desarrollar sobre Python, va a tener automatización, va a ser solo pruebas manuales. Entonces, en este caso nosotros definimos como los recursos o lo que necesitamos y lo que debería estar en capacidad de la persona que va a tomar ese rol de desarrollar. Bueno, ahora, la gestión de los costos de los proyectos. Esos costos de proyectos fueron analizados teniendo en cuenta el mercado actual del área de sistemas, del área de desarrollo de software. Se tiene definición de tanto el recurso humano como la infraestructura tecnológica. Entonces, como podemos ver, están unos valores un poco acertados, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un director de proyecto no va a estar designado 100% a este equipo. Entonces, su salario puede ser de 8 millones, pero ese se dividía entre la cantidad de proyectos que tiene este. Los más fijos vienen siendo el programador, el tester, el business analyst y el DBA, ¿cierto? Los recursos tecnológicos son recursos que, pues, se comprarían para la para la solución de este proyecto, pero en muchos casos se pueden reutilizar muchas cosas u otros son como una planeación general, por ejemplo, y algunos son negociables, como no sé, como lo puede ser la impresora, entre otros. Dentro de la documentación encontramos el acta de constitución del proyecto en el cual se establece formalmente los objetivos, alcances, roles y responsabilidades del proyecto, acta de reuniones en el cual se registran los puntos claves de las reuniones, las decisiones tomadas y las acciones acordadas, actas de servicio en el cual se detallan los servicios proporcionados, acta de entrega del proyecto en el cual se formaliza la finalización y entrega del proyecto.
Tenemos también una documentación técnica en la cual se encuentra la documentación de diseño del sistema, en la que se describe la arquitectura del sistema, manual de usuario en la cual se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el sistema, documentación del código fuente y plan de pruebas en el cual se registran los casos de prueba y los procedimientos que se llevaron a cabo para validar el correcto funcionamiento del sistema. Generando un análisis de viabilidad de riesgos del sistema, encontramos la existencia de una estructura clara de objetivos, interesados y criterios de éxito que proporcionan una base sólida para poder ejecutar con éxito el proyecto. Dentro de la mitigación encontramos los riesgos potenciales, riesgos de implementación técnica, riesgo de adopción de usuario, riesgo de seguridad de datos, riesgos de financiación. La mitigación de estos riesgos es una planificación detallada, participación de los interesados, implementación de seguridad robusta y monitoreo del presupuesto. Dentro del impacto de innovación que encontramos en la implementación del sistema en la Fundación Chocolate Palcompa, encontramos la innovación social y colaboración, el empoderamiento de la comunidad, la capacitación y desarrollo, innovación de tecnología y adaptabilidad, transparencia y responsabilidad dentro de los informes. Buenas noches, mi nombre es Alexander García. En los indicadores de ejecución del proyecto, sabemos que la ejecución son las medidas cuantificables pues, que se utilizan para evaluar el progreso o el desempeño que ha tenido pues, el proyecto en los objetivos que se trazaron, en las metas propuestas. Este proyecto pues, se implementó con el sistema pues, de información para la Fundación de Chocolate Balcón. Y algunos de los indicadores que se implementaron son los que describo pues, a continuación. Uno de los indicadores sería la velocidad de entrega, la cual es la cantidad de historias de usuario, las características o tareas complementadas por el equipo en un periodo de tiempo determinado. Hay otro indicador que es el tiempo promedio de resolución de problemas. Este indicador es el tiempo promedio que lleva a resolver problemas o incidentes del software desde que se identifican hasta que se solucionan. Otro indicador es la eficiencia en la utilización del tiempo. Este indicador es el porcentaje pues, de tiempo de trabajo que se le dedica a las actividades productivas relacionadas con el desarrollo del software, como escribir código, revisar código, realizar pruebas, etc. Tasa de retorno es el porcentaje de código que necesita ser revisado o reescrito debido a errores o problemas de calidad después de la entrega inicial. Otro de los indicadores sería el índice de cumplimiento de estimaciones. Este indicador es la precisión con la que se estima el tiempo y el esfuerzo que se realiza en el inicio del proyecto, que coincide con el tiempo y el esfuerzo real de los empleados. El porcentaje de código reutilizado. Esta es la proporción de código que se reutiliza en el proyecto, en proyectos anteriores o en bibliotecas de código abierto en comparación con el código nuevo escrito. Porcentaje de pruebas automatizadas. La proporción de pruebas automatizadas en comparación con las pruebas manuales o las pruebas que se hicieron pues, de eficiencia de los errores o del código. Índice de satisfacción del cliente. La percepción, este es un indicador también muy importante para el proyecto, es la percepción del cliente sobre la calidad del software entregado y la satisfacción con el proceso de desarrollo. A continuación, el análisis de la viabilidad económica. Aquí se describe pues, en una tabla básicamente algunos ítems que son fundamentales pues, como para hacerle el análisis de esta viabilidad. Básicamente aquí pues, se describen los ítems como el desarrollo del software, tiene un costo estimado en dólares y un beneficio estimado también. Entonces aquí en los primeros del costo del desarrollo se estima pues, el desarrollo del software, el diseño y experiencia de usuario, la infraestructura tecnológica, el licenciamiento y los permisos. Este es como el primer grupo. En el segundo grupo se muestra pues, los costos operativos anuales, como el mantenimiento del software, el soporte técnico, el marketing y la publicidad. Y por último, aquí pues mostramos unos ingresos potenciales, los cuales pues
se discriminan por descargas pagas, suscripciones que se pueden hacer pues, a la aplicación, publicidad que va incorporada dentro de la aplicación y ya pues como tal los costos totales anuales, el beneficio neto y la rentabilidad pues como tal. Acá en el análisis pues, de la viabilidad técnica del proyecto se fundamenta en los siguientes puntos claves. Pues básicamente sería las necesidades identificadas, las soluciones tecnológicas, la infraestructura disponible y el análisis de riesgo. Esos son como los 4 pilares pues, de la viabilidad. Básicamente en el primero que es la necesidad identificada, la función requiere un sistema de información para gestionar datos de beneficiarios y actividades. Otro podría ser, este análisis se basó pues, en entrevistas y en revisión de procesos actuales. Por otra parte, la solución tecnológicas es el mercado que ofrece varias soluciones de software adecuadas en términos de funcionalidad, costo y facilidad de implementación. Otro sería la estructura disponible. La región cuenta con suficiente disponibilidad de dispositivos móviles y acceso a Internet según datos estadísticos. Y por último, el análisis de riesgos. Aquí pues en la viabilidad se identificaron y mitigaron posibles obstáculos tecnológicos considerados pues seguridad de los datos, integración y escalabilidad futura. Estos puntos pues, confirman que el proyecto es técnicamente viable y capaz de satisfacer las necesidades de la fundación. Muchas gracias y una feliz noche. Perfecto. En cuanto al análisis de viabilidad ambiental, vemos que es bastante positivo, ya que al tener un nuevo sistema, esto evita que todos los registros y todo lo que llevan actualmente a la fundación se siga manejando por papel. Esto haría que el porcentaje de emisión de carbono vaya disminuyendo desde un 20% al inicio hasta un 50% a partir de que se empiece a optimizar todo de manera ágil con recursos electrónicos, en este caso con el sistema que se va a implementar. En cuanto a la viabilidad social, vemos que es un estudio bastante agradable para todos, ya que va a mejorar toda la coordinación de la fundación y la eficiencia con todas las actividades que tengan. Esto hace que puedan detallar a nivel social cuáles son las partes más vulnerables, cuáles son las ayudas que más han dado y cuál es la respuesta oportuna que deben dar con los beneficios a cada uno de los riesgos sociales que se identifican y que están dentro de todas las ayudas que hacen. Para el análisis de habilidad del mercado, vemos que se analizó unas fundaciones del mismo sector de Medellín y estas dicen que actualmente pues, no cuentan con software para toda esta gestión de sus ayudas, ya que puede ser bastante alto el costo que lleva. Digamos que actualmente solo lo están viendo por el lado del pago inicial que se debe hacer o la inversión, pero no están viendo como más allá de los beneficios que pueden traer y de la organización que les puede dar. Estamos viendo que, claro, al ser fundaciones son sin ánimo de lucro, entonces el tema de los costos puede ser un poco complejo. De igual forma, vemos que sí existen actualmente softwares para fundaciones y estos pues digamos que se acomodan a las necesidades de cada una. Listo, para el análisis de viabilidad legal tuvimos en cuenta varios aspectos que son muy importantes, teniendo en cuenta que es un software que va a manejar datos de personas, de empresas, de recursos. Entonces tenemos que la legislación debe ser aplicable, quiere decir que todo el software tiene que cumplir con las leyes, tiene que tener el cumplimiento normativo que se incluye. Súper importante la protección de datos de privacidad, ya que tú al manejar datos personales y sensibles de personas en cuestión de vulnerabilidad, se puede prestar para muchas más cosas, pero el software debe contar con todas las licencias y la responsabilidad legal
pertinente para este tipo de manejo de datos. También todo el tema de los contratos y acuerdos que se llevan a cabo con los proveedores, con los que aportan a la fundación, con los datos que se manejan, con los sectores vulnerables, la protección del consumidor. Quiere decir que la persona tiene toda la potestad de decir que no quiere sus datos allí, de que no lo manejen para el análisis, de mirar el tema de ayudas, y por supuesto se va a contar con toda la auditoría legal y con la consulta de expertos legales para que todo esto se cumpla. En cuanto al recurso humano, vemos que eh, la fundación en este momento necesita constantemente personas que lo ayuden. Por lo tanto, hay que analizar la capacidad del equipo actual que tienen, ya que tienen personas que son de planta que siempre están en la fundación y personas que van a ayudar ciertos días o cuando tengan disponibilidad. Entonces hay que empezar a validar toda esa carga de trabajo, la disponibilidad de tiempo, qué roles se van a tener dentro del sistema, las responsabilidades, todo el respaldo que haya de parte de los directores, pues, de la fundación. Y súper importante manejar la gestión del cambio de adaptabilidad, ya que es un nuevo sistema, algo nuevo que tienen que aprender, un nuevo proceso, cambiar diferentes cosas que tienen actualmente. Y por último, realizar la evaluación de la retroalimentación de qué es lo que piensan, cómo les ha funcionado, cómo se ha mejorado todo el proceso. Para la financiación del proyecto, eh, tenemos que, claro, al ser una fundación, digamos que no cuenta con todos los recursos, por lo que estimamos que el 50% del capital que se necesita venga de acuerdo a sectores públicos de ayuda como programas de bienestar social, de desarrollo económico, las juntas de acción comunal y el presupuesto participativo, ya que ellos tienen unos recursos que le asignan la administración local para poder realizar eventos sociales o cosas que se necesiten con la comunidad, y esta puede ser un proyecto bastante necesario para la fundación en el cual se puede buscar esa financiación. Y los otros recursos pueden ser de empresas privadas o aportes que deseen hacer personas como tal para el beneficio del software, y estos aliados pueden ser, por ejemplo, crowdfunding, que es buscar simplemente aliados y personas que se unan, incubadoras de empresas, que son otras empresas que acogen ideas y las vuelven realidad, aceleradoras, el tema de padrinos y mentor, que son personas que quizás no dan capital en dinero, pero sí en conocimiento. Entonces se puede hacer algo bastante bien ahí. Y el tema de las sociedades y la inversión, pues en general, que se puede poner en diferentes plataformas. Muchas gracias.